Bienvenidos. Continuamos con shock, sexta parte y parte final del tema. En estas últimas imágenes estudiaremos las consideraciones especiales en el shock, es decir, aquellas situaciones en las que la respuesta habitual del organismo puede modificarse y hacer que la valoración sea más difícil. También revisaremos la importancia de la reevaluación, la monitorización y el trabajo coordinado del equipo de trauma. Imagen 1. Consideraciones especiales en el shock. Antes de analizar cada situación, debemos recordar un principio fundamental. No debemos equiparar presión arterial con gasto cardíaco. Un paciente puede mantener una presión arterial aparentemente aceptable y, sin embargo, tener un gasto cardíaco insuficiente y una perfusión tisular inadecuada. Además, la respuesta al shock puede ser diferente en ancianos, atletas, embarazadas, pacientes que reciben determinados medicamentos, pacientes hipotérmicos y portadores de marcapasos o desfibrilador cardioversor implantable. Por eso, en estos grupos debemos interpretar los signos vitales dentro del contexto clínico y no de manera aislada. 1. Antiagregantes y anticoagulantes. Los pacientes que reciben antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes tienen mayor riesgo de presentar una hemorragia difícil de controlar. Por esta razón, una de las primeras medidas consiste en obtener de manera precoz la lista completa de medicamentos que utiliza el paciente. Esto es especialmente importante en el traumatizado anciano, porque puede recibir varios fármacos y algunos de ellos modificar directamente la coagulación. Cuando esté indicado, deben administrarse rápidamente los agentes reversores correspondientes. Si están disponibles, la coagulación puede evaluarse mediante pruebas viscoelásticas como TEG o ROTEM, que permiten valorar de forma más dinámica el estado de la coagulación. La imagen también indica que debe considerarse la administración de plaquetas, incluso cuando el recuento de plaquetas sea aparentemente normal, dependiendo del contexto clínico y del efecto de los medicamentos utilizados. Pero existe otro aspecto importante. Los agentes empleados para revertir la anticoagulación también pueden aumentar el riesgo de complicaciones tromboembólicas. Por eso, siempre debe valorarse el equilibrio entre el riesgo hemorrágico y el riesgo tromboembólico. Cuando se dispone de TEG o ROTEM, estas herramientas también pueden utilizarse para monitorizar la evolución y orientar la corrección de las alteraciones de la coagulación. Presión arterial y gasto cardíaco. En el shock hemorrágico, el verdadero objetivo no consiste simplemente en elevar la cifra de presión arterial. Lo que queremos corregir es la hipoperfusión, restaurando el flujo hacia los órganos y mejorando la oxigenación de los tejidos. Para incrementar el flujo orgánico necesitamos mantener un gasto cardíaco adecuado. La imagen utiliza la llamada ley de Ohm cardiovascular. Presión arterial = gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica. Esto explica un concepto muy importante. La presión arterial puede aumentar porque aumenta el gasto cardíaco, porque aumenta la resistencia vascular sistémica o por ambos mecanismos. Por tanto, una presión arterial más elevada no significa necesariamente que el gasto cardíaco haya aumentado ni que el shock se haya resuelto. Un ejemplo serían los vasopresores. Estos pueden aumentar la resistencia vascular sistémica y, como consecuencia, elevar la presión arterial. Sin embargo, si el gasto cardíaco continúa siendo insuficiente, ese aumento de presión no garantiza una mejor perfusión ni una mejor oxigenación tisular. Por eso debemos valorar siempre la condición fisiológica global del paciente. 3. Edad avanzada. Los pacientes ancianos presentan cambios fisiológicos que modifican profundamente la respuesta al shock. Cambios cardiovasculares. Con el envejecimiento disminuye la actividad simpática relativa, principalmente porque existe una menor respuesta de los receptores a las catecolaminas. Además, disminuye la elasticidad cardíaca y se reduce la capacidad para incrementar la frecuencia cardíaca y mejorar la eficiencia de la contracción miocárdica cuando existe una pérdida sanguínea. También puede existir aterosclerosis oclusiva. Esto hace que determinados órganos sean especialmente sensibles, incluso a reducciones relativamente pequeñas del flujo sanguíneo. Otro aspecto es que algunos ancianos pueden tener ya un volumen circulante disminuido antes del traumatismo, por ejemplo, debido al uso prolongado de diuréticos. Como consecuencia de todos estos factores, la hipotensión producida por una hemorragia suele tolerarse peor. La imagen destaca un dato clínico importante. Una presión arterial sistólica de 100 mg
puede representar shock en un paciente anciano, aunque esta cifra podría parecer aceptable en otro contexto. Esto demuestra nuevamente que no debemos valorar al paciente únicamente mediante números aislados. Medicamentos en el anciano. Los beta bloqueadores pueden enmascarar la taquicardia. Recordemos que la taquicardia suele ser una de las manifestaciones tempranas de la hipovolemia. Si el paciente utiliza un beta bloqueador, puede estar perdiendo sangre de manera importante y no presentar el incremento esperado de la frecuencia cardíaca. Otros medicamentos también pueden alterar negativamente la respuesta fisiológica habitual al estrés causado por la lesión. Por eso, conocer los tratamientos previos es fundamental. Reposición de volumen. En el paciente anciano existe un margen terapéutico más estrecho. Esto significa que tanto una reposición excesiva como una reposición insuficiente pueden generar complicaciones. Algunos pacientes pueden necesitar una monitorización invasiva temprana para evitar estos extremos y orientar mejor el tratamiento. El objetivo es administrar el volumen necesario sin producir sobrecarga, pero tampoco permitir que continúe la hipoperfusión. Cambios respiratorios. El envejecimiento también produce alteraciones respiratorias. Disminuye la elasticidad pulmonar, disminuye la capacidad de difusión y se reduce la posibilidad de incrementar suficientemente el trabajo respiratorio. Esto limita la capacidad del paciente para responder al aumento de las necesidades de intercambio gaseoso provocado por una lesión. Además, la hipoxia celular puede agravarse si disminuye el aporte local de oxígeno. Por eso, una alteración respiratoria relativamente pequeña puede tener consecuencias importantes en un anciano traumatizado. Cambios renales. Con el envejecimiento disminuye progresivamente la función glomerular y tubular. Esto reduce la capacidad renal para responder adecuadamente al estrés y para conservar volumen mediante diferentes mecanismos hormonales. Entre los sistemas involucrados aparecen la aldosterona, las catecolaminas, la vasopresina y el cortisol. El riñón del paciente anciano también es más susceptible a la disminución del flujo sanguíneo y a los agentes nefrotóxicos. Entre estos se incluyen determinados medicamentos, medios de contraste y productos tóxicos liberados durante la destrucción celular. Por eso el paciente puede desarrollar insuficiencia renal inmediata después de una lesión, incluso cuando inicialmente la creatinina todavía se encuentre dentro de valores aparentemente normales. Un valor inicial normal no significa que el riñón no esté sufriendo. Manejo del paciente de edad avanzada. La mortalidad y la morbilidad aumentan con la edad debido al envejecimiento fisiológico, las enfermedades preexistentes y la menor reserva funcional. Sin embargo, muchos pacientes geriátricos pueden recuperarse y regresar a su estado funcional previo si se proporciona un manejo adecuado. La imagen enfatiza 3 aspectos: inicio rápido del tratamiento, monitorización meticulosa y reconocimiento temprano de las alteraciones. Imagen 2. Consideraciones especiales en el shock. 1. Atletas. Los atletas presentan adaptaciones cardiovasculares producidas por el entrenamiento intenso. Entre estas adaptaciones encontramos un aumento del volumen sanguíneo de aproximadamente 15 a 20%. El gasto cardíaco puede incrementarse hasta aproximadamente 6 veces durante el esfuerzo. El volumen sistólico puede encontrarse aumentado alrededor de 50%. Además, un atleta entrenado puede tener una frecuencia cardíaca en reposo cercana a 50 latidos por minuto. ¿Por qué es importante esto? Porque estos pacientes poseen una gran reserva cardiovascular. Ante una hemorragia, pueden compensar mejor y durante más tiempo. Como consecuencia, los signos clásicos de hipovolemia pueden aparecer más tardíamente, incluso cuando ya existe una pérdida sanguínea importante. Por eso, una frecuencia cardíaca aparentemente normal o una presión arterial mantenida en un atleta no deben llevarnos a subestimar una hemorragia. 2. Embarazo. Durante el embarazo existe una hipervolemia fisiológica materna. Esto significa que la mujer embarazada tiene un volumen sanguíneo mayor que antes del embarazo. Por esta razón, puede necesitar perder una cantidad considerable de sangre antes de presentar alteraciones evidentes de la perfusión materna. Sin embargo, existe una advertencia fundamental. Aunque la madre todavía conserve signos vitales aparentemente estables, puede aparecer tempranamente una alteración de la perfusión fetal. Por tanto, la ausencia de signos maternos claros de hipovolemia no garantiza que el feto tenga una perfusión adecuada. Medicamentos.
Existen varios medicamentos capaces de modificar la respuesta del paciente al shock: beta bloqueadores y bloqueadores de los canales de calcio. Estos medicamentos pueden alterar la respuesta hemodinámica y cardíaca habitual frente a una hemorragia. Por ejemplo, pueden limitar el incremento de la frecuencia cardíaca o modificar la contractilidad. Por eso, el paciente puede no mostrar la respuesta compensatoria que esperaríamos. Insulina. Una sobredosis de insulina puede producir hipoglucemia. La hipoglucemia, a su vez, puede haber contribuido al evento que ocasionó la lesión. Por ejemplo, una alteración del nivel de conciencia secundaria a hipoglucemia podría haber precipitado un accidente. Por eso debemos considerar no solamente las consecuencias del trauma, sino también si existió una causa médica que precipitó el evento. Diuréticos. El uso prolongado de diuréticos puede asociarse con hipocalemia inesperada. Además, como vimos previamente, pueden contribuir a que determinados pacientes, especialmente los ancianos, tengan menor volumen circulante basal. AINE. Los antiinflamatorios no esteroideos pueden alterar negativamente la función plaquetaria. Como consecuencia, puede aumentar el riesgo de sangrado. Por eso, nuevamente, conocer la medicación habitual del paciente forma parte de la evaluación del shock. 4. Hipotermia. La combinación de hipotermia y shock hemorrágico es especialmente peligrosa. Estos pacientes pueden responder de manera inadecuada a la administración de sangre y líquidos. La hipotermia puede contribuir a varias complicaciones. Una de ellas es la coagulopatía. También puede producir alteraciones cardiovasculares y hacer mucho más difícil la reanimación. Por eso, la temperatura corporal debe considerarse un signo vital importante y controlarse desde la evaluación inicial. Cuando sea necesario valorar de manera más precisa la temperatura central, pueden utilizarse mediciones esofágicas o vesicales como aproximación. La imagen también destaca la relación con el alcohol. El consumo de alcohol combinado con la exposición al frío aumenta el riesgo de hipotermia debido a la vasodilatación. Esto puede favorecer una mayor pérdida de calor. 5. Tratamiento de la hipotermia. El tratamiento depende de la gravedad. Hipotermia leve a moderada. En la hipotermia leve o moderada pueden utilizarse diferentes medidas de recalentamiento. La imagen señala ambiente térmico adecuado, compresas calientes, aire caliente forzado, gases respiratorios calientes, líquidos tibios, sangre tibia. Estas medidas buscan recuperar progresivamente la temperatura corporal. Además, el calentamiento puede contribuir a corregir la hipotensión asociada y mejorar la hipotermia leve o moderada. Calentamiento central. Cuando se necesita un calentamiento más intensivo, puede recurrirse al calentamiento central. La imagen menciona la irrigación peritoneal o torácica utilizando cristaloides aproximadamente a 39 grados. Hipotermia severa. En casos graves, puede ser necesario un bypass extracorpóreo. Esto permite realizar un calentamiento central más rápido y controlado en situaciones seleccionadas. 6. Principio fundamental. El mensaje principal respecto a la hipotermia es que el mejor tratamiento es la prevención. Debemos evitar que el paciente pierda calor y comenzar precozmente las medidas de calentamiento durante la propia reanimación. En otras palabras, no debemos esperar a que la hipotermia sea profunda para comenzar a actuar. Imagen 3. Marcapasos o desfibrilador cardioversor implantable. Los pacientes que tienen un marcapasos o un desfibrilador cardioversor implantable pueden presentar una respuesta diferente frente a la hemorragia. Esto ocurre porque el gasto cardíaco depende directamente de la frecuencia cardíaca, y algunos dispositivos pueden limitar o modificar la respuesta cronotrópica normal. Respuesta de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca puede permanecer en el ritmo programado por el dispositivo, independientemente de la situación clínica. Por ejemplo, un paciente puede estar perdiendo sangre y necesitar fisiológicamente incrementar su frecuencia cardíaca, pero el dispositivo puede mantenerla dentro de un rango determinado. Por eso, nuevamente, la ausencia de taquicardia no excluye una hipovolemia importante. Los pacientes con trastornos de conducción cardíaca y un dispositivo implantado pueden requerir monitorización adicional para orientar adecuadamente la administración de líquidos. Además, algunos dispositivos permiten ajustar la frecuencia cardíaca cuando existe una indicación clínica. Reevaluación y prevención de complicaciones.
La reposición inadecuada de volumen es un problema frecuente durante el manejo del shock hemorrágico. Por eso, el tratamiento debe ser inmediato, apropiado y, cuando sea necesario, agresivo, buscando restaurar una adecuada perfusión de los órganos. Pero administrar volumen no es el final del tratamiento. Después de cada intervención debemos reevaluar al paciente. Hemorragia persistente. Cuando un paciente responde mal a los líquidos, una causa frecuente es la existencia de una hemorragia que todavía no ha sido identificada o controlada. Una respuesta transitoria debe hacernos continuar buscando activamente el origen del sangrado. Debemos conseguir el control definitivo de la hemorragia. Cuando sea necesario, esto puede implicar una intervención quirúrgica inmediata. El concepto importante es que una mejoría transitoria no significa que el problema haya sido resuelto. El paciente puede mejorar mientras recibe volumen y posteriormente volver a deteriorarse porque continúa perdiendo sangre. Otras causas de mala respuesta al tratamiento. Si el paciente no responde como esperábamos, además de una hemorragia oculta, debemos considerar otras posibilidades. La imagen incluye taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, problemas ventilatorios, pérdida de líquidos no reconocida, distensión gástrica aguda, infarto de miocardio, acidosis diabética, hipoadrenalismo, shock neurogénico. Esto demuestra por qué la reevaluación constante es tan importante. Cuando la evolución es inesperada, debemos replantearnos el diagnóstico y buscar rápidamente otras causas que expliquen la mala respuesta. Monitorización. El objetivo de la reanimación es recuperar una adecuada perfusión orgánica y oxigenación tisular. ¿Cómo evaluamos si lo estamos consiguiendo? La imagen señala diferentes indicadores. Debemos observar si existe un gasto urinario adecuado, porque la diuresis proporciona información sobre la perfusión renal. También valoramos si existe una función adecuada del sistema nervioso central, observando el nivel de conciencia y la respuesta neurológica. Debemos vigilar el color de la piel, que puede reflejar cambios en la perfusión periférica. Además, evaluamos si el pulso y la presión arterial se aproximan progresivamente hacia valores adecuados. Pero nuevamente, estos datos deben interpretarse en conjunto. Algunos pacientes necesitan un ambiente con monitorización más sofisticada debido a la gravedad o complejidad del cuadro. Si las necesidades del paciente superan los recursos disponibles en el centro, debe considerarse un traslado temprano a una unidad de cuidados intensivos o a un centro especializado en trauma. Trabajo en equipo. La última parte de esta imagen destaca un concepto fundamental en el manejo del shock: el trabajo en equipo. El manejo del paciente lesionado en shock debe ser decidido, calmado y coordinado. Esto es especialmente importante porque muchas intervenciones deben realizarse simultáneamente. Líder del equipo. El líder del equipo tiene varias responsabilidades. Debe identificar y controlar la hemorragia al mismo tiempo que se realiza la reanimación. Debe coordinar las funciones del resto del equipo. También debe garantizar un acceso intravenoso rápido, incluso cuando conseguirlo sea técnicamente difícil. Debe decidir cuándo es necesario activar un protocolo de transfusión masiva. Además, debe trabajar para prevenir la denominada tríada letal, formada por coagulopatía, hipotermia y acidosis. Estas tres alteraciones pueden potenciarse mutuamente y agravar de manera importante el pronóstico del paciente hemorrágico. El equipo también debe controlar cuidadosamente la administración de líquidos y productos sanguíneos. Después debe evaluar continuamente la respuesta fisiológica del paciente y realizar los ajustes necesarios según la evolución. Control de la hemorragia. Otro componente del equipo debe concentrarse en el control de la hemorragia externa y en determinar si existen fuentes internas de sangrado. Entre los estudios que pueden utilizarse según las necesidades se encuentran radiografía de tórax, radiografía de pelvis, FAST, lavado peritoneal diagnóstico. Estos estudios ayudan a localizar una posible hemorragia interna. Con la información disponible, debe decidirse oportunamente si el paciente necesita cirugía o angioembolización, coordinándose con los especialistas correspondientes. El objetivo no es simplemente descubrir dónde sangra el paciente, sino conseguir un control definitivo y oportuno de la fuente de sangrado. Traslado cuando faltan recursos. Finalmente, la imagen termina con un mensaje esencial. Si el centro no dispone de los recursos necesarios para proporcionar el tratamiento definitivo,
debe organizarse un traslado rápido hacia un centro que pueda ofrecer esos cuidados. No debemos esperar a que el paciente se deteriore completamente antes de tomar esta decisión. Con esto llegamos al final de la sexta parte y última parte del tema shock. A lo largo de este bloque aprendimos que determinados pacientes pueden responder de forma atípica a la hemorragia. Los ancianos pueden no desarrollar la taquicardia esperada y toleran peor la hipotensión. Los atletas pueden compensar durante más tiempo. Las embarazadas pueden conservar signos maternos aparentemente normales mientras se altera precozmente la perfusión fetal. Diferentes medicamentos pueden dar la respuesta hemodinámica. La hipotermia agrava la coagulopatía y dificulta la reanimación. Y los pacientes con marcapasos o desfibriladores pueden mantener una frecuencia cardíaca programada que no refleja adecuadamente la gravedad del shock. También debemos recordar que una mala respuesta al tratamiento obliga a buscar hemorragia persistente u otras causas de shock, que la monitorización debe centrarse en la perfusión y la oxigenación tisular, y que el manejo exitoso requiere un equipo organizado capaz de controlar simultáneamente la hemorragia, realizar la reanimación, prevenir complicaciones y decidir oportunamente el tratamiento definitivo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este tema. Espero que estas 6 partes hayan ayudado a comprender el shock desde su fisiopatología y reconocimiento inicial hasta su tratamiento, reevaluación y situaciones especiales. Nos vemos en el próximo tema. Si este contenido te ayuda a estudiar medicina, suscríbete al canal para continuar aprendiendo juntos.